Buenos días una vez más, mis amados hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes a través de las redes y es mi deseo de que todos juntos podamos adorar a nuestro Creador. Es mi deseo también de que todos podamos estar atentos a la palabra, lo que Dios quiere hablarnos en este día. Y para ello yo les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 31. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Mis amados hermanos y amigos que nos están viendo, es mi deseo que podamos estar atentos a lo que Dios quiera decirnos en esta mañana a través de su palabra. Es por eso que yo he puesto como título a esta meditación: si conocemos al verdadero Dios, entonces vamos a vivir para Él. Las personas tienen diferentes ideas sobre Dios, y nuestras ideas sobre Dios a menudo determinan cómo respondemos y cómo nos relacionamos con Él. ¿Será que nuestro Dios es un Dios perdonador? ¿Será que nuestro Dios es un Dios estricto? ¿Acaso podemos nosotros apaciguar la ira de Dios? ¿Será que nosotros podemos manipularle? ¿Le importa a Dios si le adoramos o no le adoramos? ¿Será que Dios duerme? ¿Será que Dios se olvida de los habitantes de la tierra? ¿Será que nuestro Dios tiene limitaciones? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Acaso podemos manipular o influir en todo lo que Él hace? ¿Cómo es Dios? Es la pregunta que muchos se hacen, especialmente en la situación en la que estamos atravesando. Y la manera como nosotros pensamos acerca de Dios va a determinar cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a actuar en determinada situación. Y en los pasajes que acabamos de seleccionar, el apóstol Pablo nos va a dar un entendimiento más claro de cómo es ese Dios y lo que ese Dios demanda de su creación. Y mi deseo con este mensaje es que nosotros podamos apreciar y estar atentos a lo que Dios mismo dice en su palabra, y que nosotros podamos responder positivamente a ese llamado de arrepentimiento que Él hace. Y aquellos que estamos en la fe también podamos fortalecernos para vivir para ese Dios. En esta mañana yo quiero, hermanos, presentarles 4 puntos acerca de esta meditación. El primer punto es que el apóstol Pablo está dando algunas descripciones de cómo es nuestro Dios. Él está dando su discurso frente a un grupo de personas, a los atenienses, y él habla a personas que tenían conceptos muy equivocados acerca de ese Dios, conceptos religiosos, ¿verdad?
que estaban viviendo engañados por sus propios ídolos. Él les habla de que Dios es el creador y que no habita en templos hechos por manos de hombres, porque tales templos no pueden sostener a nuestro Dios, no pueden contener la presencia de Dios, porque nuestro Dios es el Señor del cielo y el Señor también de la tierra. Y la Biblia dice que aún los mismos cielos no le pueden contener. Además de eso, mis amados hermanos, Dios es suficiente y Dios no necesita nada de los hombres. El hombre no puede ayudar o beneficiar a Dios. Y como decía un comentarista, el hombre no existe porque Dios lo necesite. El hombre existe por la misericordia de Dios. El hombre existe porque Dios le ama y quiere demostrarle su amor. Pero ese Dios, mis amados hermanos, demanda adoración de su pueblo. Y esa verdadera adoración no es externa, sino que tiene que venir de dentro de nuestro corazón. Tiene que venir a través de un conocimiento espiritual acerca de ese Dios, porque nuestro Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan ustedes, mis amados hermanos, aquella conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana? Allá en Juan capítulo 4, versículo 21. Juan capítulo 4, versículo 21 dice que el Señor Jesús le dice a esta mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es por eso, mis amados hermanos, que el pueblo del Señor no necesita un lugar en específico para adorar. Dios en su misericordia y en su soberanía ha permitido que pasen todas estas cosas para que ahora, como familia, cada quien desde nuestros hogares podamos adorar a ese Dios. El pueblo de Dios adora a su Señor donde sea, no importando las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Y ese pueblo, donde quiera que esté, va a traer honra y gloria a su Dios. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento claro de la persona de nuestro Dios, nuestra adoración será entonces aceptada por nuestro Padre. No nos olvidemos, hermanos, que nuestro Dios es el dador de la vida. Él es quien da aliento a las personas. Él es quien sustenta todas las cosas. Él es la única fuente de existencia de los hombres. Él es el que da la vida. Él es el que el que la sostiene. Y a la misma vez, Él está activamente involucrado en la vida del hombre. Es por eso que nosotros leíamos allá en Hechos capítulo 17, versículo 26, donde dice claramente este pasaje que desde de una misma sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña que Dios es el dador de todas las cosas, que nuestro Señor no está sujeto a ningún ser humano. Nuestro Dios es un Dios soberano sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Según este pasaje, todos los hombres vienen de una misma fuente. Todos tienen un mismo origen. Y aunque nosotros los humanos podamos dividir a las personas en naciones, en clases sociales, en colores, morenos, blancos, latinos, árabes, indios, chinos, japoneses, todos tenemos un creador en común, una fuente, por lo que no hay lugar, hermanos, para la intolerancia. Es por eso que el apóstol
Pedro en una ocasión dijo allá en Hechos 10, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Versículo 35, sino que en toda nación Él se agrada del que le teme y del que hace justicia. Amados amigos, hermanos, qué bueno fuera que nuestros países latinoamericanos reconocieran esta gran verdad. La nación que teme a Dios será bendecida. La nación que teme a Dios será guardada por el poder de nuestro Dios. Así es de que, mis amados hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios, que también el pueblo que teme a Dios, la familia que teme a Dios, también será protegida por nuestro Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo está describiendo aquí nuestra procedencia, de dónde venimos. Dios dice, hermanos, en su palabra que todos venimos de Adán. Y como ese hombre, Adán, falló en su fidelidad a Dios, entonces fue de esa manera que el pecado entró al mundo y así la muerte pasó a todos los hombres. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Por la ofensa de un hombre, dice la Escritura, que reinó la muerte y el juicio vino a todos los hombres, porque en Adán todos mueren. Pero gloria a Dios, mis amados hermanos, que por la obediencia de Cristo, en Cristo todos seremos vivificados. Y aquellas personas que se identifican con Cristo, de Cristo serán revestidas. Entonces, mis amados hermanos, Dios fue quien estableció las naciones. Él fue quien determinó los tiempos señalados para cada ser humano. Dios quiso dividir a los hombres en naciones. Dios quiso dividirlos para que cada uno de ellos tuviesen su propio idioma. Y dice la Escritura que Dios puso límites de su habitación. Dios estableció sus tierras. Dios les dio sus vidas. Ese es el Dios soberano, el Dios suficiente, el que está en control de los acontecimientos del mundo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirle a estos hermanos en Atenas, a estas personas, en Atenas. La Biblia dice, hermanos, que todos los seres humanos venimos de una fuente. Dios nos creó, somos descendientes de Adán y Eva y todos tenemos una sangre, una misma sangre. Déjenme decirles, hermanos, que todos somos iguales delante de Dios. Ninguna nación va a estar por encima de otra. Y nosotros podemos ver que el mundo entero, Dios, aún así Dios le muestra de su gracia común a todos los hombres. Y a todos ellos Él les designó un tiempo para vivir. ¿Dónde íbamos a vivir? ¿Cuánto íbamos a vivir? Déjenme decirles, hermanos, que Él supervisa cada persona en este planeta. No hay nada que se le pueda escapar a ese Dios. Él está activamente involucrado en las cosas que pasan en este mundo. Dice el Salmo 135, versículo 6, que todo lo que Jehová quiere, lo hace, tanto en los cielos como en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Es por eso, mis amados hermanos, que el hombre solo necesita reconocer a ese Creador y poner su confianza en Él. Es por eso que Pablo está hablando y les dice que la razón por la que Dios creó al hombre, en el versículo 27 de Hechos 17, es para que busquen a Dios. Hechos 17, 27, la razón por la cual Dios creó al hombre es para que busquen a Dios, dice ese pasaje, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y luego termina diciendo el pasaje, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí quiero llevarlos, hermanos, al tercer punto de esta meditación. Dios quiere, Dios está interesado que los hombres se arrepientan.
Dios tiene un propósito por el cual creó a los hombres, y ese propósito, según este pasaje, es para que le busquen, para que le conozcan. Amados hermanos y amigos, el hombre nunca debió haberse alejado de Dios. La Biblia dice allá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23, que ellos, habiendo conocido en cierta manera a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Escritura que profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero el hombre, hermanos, que ha ofendido a Dios, el hombre ya que ha transgredido la ley de Dios, es por eso que él necesita desesperadamente buscar a Dios. Amén. Y hay dos razones por las que los hombres deben buscar a Dios, deben seguir a Dios. Este pasaje dice aquí, en primer lugar, dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:27, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Muchos podemos preguntarnos en este momento, ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento del mundo entero? Bueno, a lo cual la Biblia dice que los hombres deben buscar al Señor, y también nos dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. La Biblia nos dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestro ser. Déjenme decirles, hermanos, que no tenemos que ir a un lugar en específico para encontrarnos con ese Dios. No tenemos que estar delante de un sacerdote para encontrarnos delante de ese Dios. No tenemos que estar delante de un predicador o de un altar para encontrar a ese Dios. El pasaje nos está diciendo que nuestro Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Solo observemos, miremos, hermanos y amigos, la maravilla de la creación. Levanta tu vista al cielo y reconoce a ese Creador. Él es quien nos mantiene con vida. Él es quien nos da respiración, y todas las cosas se mantienen gracias a Él. Por Él vivimos, y a Él es que le debemos nosotros nuestra existencia. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, que en una ocasión, en el tiempo de los reyes de Israel, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice la Escritura que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Verso 2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, uno de los reyes de Israel, y todo Judá y Benjamín. Y mira este mensaje. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mira cómo toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, pasando por los Salmos, pasando por los profetas y llegando hasta el Nuevo Testamento, toda la Escritura nos habla de que los hombres debemos buscar a Dios. Y la Escritura dice que ese Dios no está lejos de nosotros. Si le buscamos, le vamos a encontrar, aún usando solamente nuestro corto razonamiento de Dios. Aún observando la naturaleza, es posible tener un conocimiento general de ese Dios. Él está cerca de nosotros, porque en ese Dios que vivimos, es en ese Dios que nos movemos. Él es quien sostiene nuestras vidas. El mundo está atemorizado. El mundo está triste. El mundo está afligido por la pandemia que está azotando. Pero la Biblia dice de que nuestro Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Es por eso que palpando, dice la Escritura, podemos hallarle. Palpando podemos hallarle.
No tenemos que buscarlo en los ídolos. No tenemos que buscarlos en las religiones. Necesitamos volvernos al Dios verdadero, porque es el único que nos puede conducir a la vida eterna. Mis amados hermanos, esa búsqueda de ese Dios se encuentra en su palabra, se encuentra en la Biblia. Allí Dios se nos revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, mi amado amigo, familia, busca al Señor Jesucristo y tendrás la vida eterna. Amén. Dios está hablando al mundo por medio de esta pandemia, y qué triste fuese que nosotros cerráramos los oídos a la voz de Dios. Esto es para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y Dios ha puesto miles de predicadores, de voceros en el mundo que le están advirtiendo al pueblo y a las naciones que se arrepientan y que se vuelvan al Dios verdadero. Y es mi oración que en este tiempo muchos se encuentren con Cristo. Amén. Mis amados hermanos y amigos, no busquemos la felicidad temporal. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el cielo, Él es la vida en el cielo, y tener a Cristo en nuestro corazón es tenerlo todo. Amén. El hombre, dice el pasaje del versículo 28, Hechos 17, 28, que el hombre es linaje de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y Pablo está citando aquí a un a un poeta de la antigüedad que vivió allá por el año 270 antes de Cristo. Y lo que él está haciendo verles a estas personas en Atenas es lo siguiente. Él les hace ver que si el hombre desciende de Dios, entonces los ídolos son menores que el hombre, ya que los ídolos fueron hechos por la mente del hombre. El hombre entonces es superior a los ídolos. Por lo tanto, adorar a los ídolos es degradar la posición exaltada que Dios le ha dado al hombre. Amén. Pero Dios está por encima de todo lo que el hombre hace. Y aquí entramos, hermanos, al cuarto punto, y es donde Dios claramente demanda de los hombres arrepentimiento. Hay dos razones por las que el hombre debe arrepentirse, según el contexto en el que estamos viendo. El hombre debe arrepentirse debido a su pecado. El pecado es una ofensa contra Dios. Él ha transgredido la ley de Dios. Debe arrepentirse debido a su pecado y debido a su idolatría. Lo que el pasaje dice allí es que no debe adorar ídolos de ningún tipo, ya sean visibles e invisibles, ya sean creados por su propia imaginación. Mira cómo dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios. Nosotros, los hombres, las mujeres, somos linaje de Dios. Dice, no debemos pensar que la divinidad, en otras palabras, no debemos pensar que Dios sea semejante al oro, la plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Es por eso que la ira de Dios viene sobre los pueblos y las naciones, porque han degradado la imagen de Dios, adorando los ídolos, adorando las imágenes. Pueblo latinoamericano, presten atención, no se inclinen ni adoren imágenes, porque eso es abominación al verdadero Dios. ¿Por qué no debemos pensar que Dios es como oro, o como plata, o como piedra, o como una pintura, o como una escultura? ¿Por qué no debemos compararle con una figura de piedra? Porque tú y yo somos su creación, linaje suyo somos. Él nos ha creado a su propia imagen. Somos su descendencia y como persona tenemos un corazón.
como persona tenemos voluntad, tenemos sentimiento. Dios te ha hecho así porque nosotros somos linaje de Él. ¿Tú crees que Dios se complace cuando besas una escultura? ¿Tú crees que Dios se complace cuando te inclinas ante una imagen o ante un altar o cuando tú frotas la parte superior de la cabeza de una estatua? No, Dios no se complace con eso. Y tú y yo hemos sido creados a su imagen, es lo que dice la Escritura. Y eso debería de impresionarnos que somos su descendencia. Es por eso que toda nuestra adoración debe ser considerada a la luz de la Escritura. Amén. A la luz de la Escritura. En segundo lugar, el hombre debe arrepentirse porque esos días de ignorancia, dice la Escritura, se acabaron. Ahora el Hijo de Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira lo que dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todos los rincones de este planeta, Dios está diciendo que se arrepientan. El llamado es directamente de Dios. Es Dios ese soberano quien está ordenando a todos los seres humanos que se arrepientan. Y arrepentirse significa volverse, cambiar la manera de pensar, cambiar nuestro estilo de vida, alejarnos del pecado para acercarnos a Dios. Es alejar el pecado de nuestros pensamientos. Es darle la espalda a la mentira, al robo, al engaño, a la inmoralidad, a las borracheras, a los vicios, todos estos pecados que tienen que ver con la carne. Es también alejarnos de aquellos pecados que son silenciosos, que cuesta verlos, como el egoísmo, como la envidia, como la amargura, como el orgullo, como la codicia, la ira, los malos pensamientos, la pereza, los celos, la lujuria. Es por eso que el arrepentimiento involucra dos cambios de dirección. Uno negativo al alejarnos del pecado, porque las cosas viejas han pasado, han quedado en el olvido. Y el otro cambio es positivo cuando nos volvemos hacia Dios. Es por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué es que debemos arrepentirnos delante de ese Creador? ¿Por qué es que Él está demandando de su creación que se arrepientan? Bueno, mire lo que dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios tiene un día preparado, mis amados hermanos y amigos, en el cual Él traerá juicio sobre esta tierra. Él juzgará al mundo con justicia. Y dice la escritura que será por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día que está determinado para juzgar a cada persona en este mundo. Y ese juicio tiene que ver con la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos aquí en la tierra. Y así como Él ha prefijado el orden de los tiempos, ha prefijado los límites de su habitación, también Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Lo que la Biblia dice es que nadie escapará de ese juicio. Vivos o muertos, ricos o pobres, educados o ignorantes, todos estarán o todos darán cuenta delante de Dios. Él va a sacar a luz los secretos de los hombres. Y el pasaje nos dice que ese juicio se llevará a cabo por aquel varón a quien Él designó. ¿Quién es ese varón? Ese varón es nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien el Padre le ha dado toda la autoridad para ejecutar
juicio por cuanto Él es el Hijo de Dios. Y eso lo observamos, hermanos, allá en Juan capítulo 5, versículo 27. Juan 5, versículo 27. El pasaje dice allí: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios. Cristo es quien en esta ocasión estará como juez. Y por eso Dios pide de que todos debemos poner nuestra vista en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 5, versículo 23. Juan 5, 23. Dios hablando de su Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿Cuál Hijo? A Cristo Jesús. Como honran al Padre. Y luego añade: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amados hermanos y amigos, es por eso que estamos aquí predicando su palabra, porque es un mandato de Dios. Es por eso que estamos aquí predicando de su Hijo Jesucristo, para que los pueblos, las naciones le honren y le adoren, porque de lo contrario recibirán el juicio divino. Dios nos ha mandado a que prediquemos al pueblo, a las naciones, que testifiquemos de Él. Es Él quien nos ha puesto a nosotros en este lugar. Y es Dios quien ha puesto a Cristo como juez, tanto de vivos y como muertos. Y la advertencia de la Escritura es para que tú te arrepientas y puedas evitar el día de la condenación, el día de la muerte, el día de la destrucción. Este mensaje es para ti, mi amigo. Confiesa tus pecados delante de Dios. Para ti que te has alejado de los caminos del Señor, regresa a Cristo. Amén. Y para ti, mi amado hermano, que perseveras en los caminos del Señor, que este tiempo te llene más de gozo y de alegría para perseverar en sus caminos. Amén. La Biblia dice en su palabra que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el que le negare delante de los hombres, Cristo también le negará un día delante de su Padre. Mi amigo, a ti en especial yo te digo, ven a Cristo, que te espera tu buen Salvador. Amén. Vamos a orar.